Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al último día de nuestro tomo de alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Don. Título de la semana: La palabra profética y los falsos maestros. Día domingo: leer con oración. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Repetimos: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Título del día: La importancia de seguir la enseñanza de los apóstoles. Como vimos anteriormente, la iglesia en Jerusalén dejó de seguir la enseñanza transmitida por los apóstoles. En cambio, comenzó a seguir el liderazgo de Jacobo, quien no era uno de los 12 apóstoles, volviendo a la práctica de la ley y en consecuencia anulando el tropiezo de la cruz. Regresar a la circuncisión y a las exigencias de la ley es, en la práctica, anular la gracia de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Aún más grave fue el hecho de que, al abandonar el liderazgo apostólico, rechazaron el gobierno de Dios, su hablar. Para justificar esta decisión, comenzaron a denigrar la imagen de los apóstoles y a despreciar la palabra que proclamaban. Y abandonar la palabra de los apóstoles significa abandonar el hablar del propio Dios, comprometiendo gravemente la obra del Señor. Pedro es categórico al afirmar que la palabra profética es la única luz que brilla en la oscuridad, y deja claro que ninguna profecía de la Escritura se originó jamás de interpretación o entendimiento humano. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Pedro tiene fundamento para afirmar que quienes no reconocieron su apostolado, descalificando a quienes hablan en nombre de Dios, son falsos profetas. Estos introdujeron herejías destructivas en la iglesia, difamando el camino de la verdad. Pedro advierte a estas personas que les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que después de conocerlo volverse atrás. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21. Impulsados por intereses personales y para evitar la persecución a causa de la cruz, no solo rechazaron la verdad del Evangelio, sino que también se burlaron de quienes proclamaban la palabra profética. Se burlaron de las palabras de los apóstoles, especialmente respecto a la venida del Señor, y siguieron sus propios deseos carnales. Al final de su carta, Pedro denuncia además que estos mismos falsos maestros distorsionaron incluso las epístolas de Pablo, que él reconoce como parte de las Escrituras. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Los judaizantes de Jerusalén, bajo el liderazgo de Jacobo, se opusieron no solo a Pedro, sino también al ministerio de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 12. Estos mismos judaizantes no solo socavaron el ministerio de Pedro, sino también la obra del Señor en manos de Pablo, como advirtió Pablo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 4 y 5. Cuando Pablo usa la expresión grandes apóstoles, está, en realidad, denunciando que se consideraban superapóstoles. Además de atacar la autoridad de Pedro, también actuaron de la misma manera contra Pablo.
Luego de su tercer viaje misionero, Pablo fue arrestado y tras su liberación pasó por Éfeso. Allí vio claramente cómo actuaban los judaizantes y quienes predicaban otro evangelio. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 4. Estos judaizantes carecían de verdadera revelación y contenido espiritual. Se limitaban a discursos vanos llenos de fábulas y mitos, que solo generaban discusiones inútiles y no contribuían a la edificación de la obra de Dios. La obra de Dios no se realiza con esta otra enseñanza. Lo que hablamos debe dar fruto en la fe y promover el avance de la obra de Dios, no debates vanos. Ante todo esto, necesitamos abandonar nuestros propios conceptos, el apego a las posturas humanas y cualquier tipo de conformismo. Lamentablemente, la decisión equivocada de la Iglesia en Jerusalén causó graves daños a la obra de Dios. Por lo tanto, hoy es esencial que comprendamos el valor de permanecer en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión de la palabra profética, que trae dirección, gobierno y libertad, para que el Espíritu Santo actúe con poder en la Iglesia, realizando la verdadera obra de Dios. ¡Aleluya! Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Hasta nuestro nuevo tomo de alimento diario. Jesús es el Señor.